El dilema sobre el origen del maíz continúa y parece que por una parte unos quieren dejar el asunto tranquilo y por otra parte otros, con nuevas teorías, pretenden avivar el fuego en torno a qué país es el custodio del primer maíz en la historia latinoamericana. Por fin, ¿el maíz surgió en México o en los Andes? Pero ¿sabías que existen otras teorías sobre su origen? Pues sí, y te vas a sorprender. Mira este video hasta el final porque hemos realizado una investigación bastante amplia y tú mereces conocerla. Pero antes, regálanos un like y suscríbete al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En la página oficial del Gobierno de México se lee que el origen del maíz se dio en la región central de México a través de la fusión de plantas que crecían en forma silvestre como el teocintle o teocinte. El maíz pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas y es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Es una planta domesticada y altamente productiva que no crece en forma salvaje, por lo que es completamente dependiente de los cuidados del hombre. Prosigue el artículo de la página oficial del gobierno mexicano diciendo que se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años, evidencia encontrada en la cueva de Huila-Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. El nombre científico de este grano es sea maíz. Los nahuas de Mesoamérica lo llamaban centli, y durante su propagación por el continente americano adquirió nombres como choclo, jojoto, corn, milo o elote, y maíz con la llegada de los españoles a través de la adaptación fonética de maíz. También se cree que en México se concentra el mayor número de variedades de maíz: blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo, dulcillo del noroeste, chapalote y amarillo. Son solo algunas de las más de 60 variedades de maíces que forman parte de nuestra alimentación diaria, además de ser utilizado en la actualidad como forraje para la ganadería. Esto aparece en la página oficial del Gobierno de México. ¿Qué opinas tú? Pues bien, continúo ahora con lo publicado en el periódico Opción de Perú el 25 de febrero del año 2024. En este periódico se plantea que México es el único lugar donde se ha encontrado teocinte, el ancestro silvestre del maíz, sea maíz. Evidencia encontrada en la cueva Huila-Naquitz, en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla, con una antigüedad por datación de carbono de 6.250 años. Sin embargo, la mayor diversidad de especies de maíz del mundo está en el Perú, donde el Dr. Alexander Grobman encontró cepas de maíz en la costa peruana de 6.700 años de antigüedad, y se descubrió que las especies de maíz peruano son diferentes a las de México, es decir, provienen de una evolución genética paralela y no descienden del maíz mexicano. Más importante aún, el teocintle mexicano más antiguo fue hallado en cuevas, es decir, era un alimento complementario de cazadores-recolectores de los valles sur y centro de México. Por el contrario, el maíz peruano fue hallado en coprolitos y fogones de las pirámides de Caral, Bandurria, Supe, Barranca, Caballete y Huaricanga, de la llamada civilización Caral o Norte Chico. Varios expertos analizaron 220 muestras de coprolitos enviados a la Universidad Cayetano Heredia, encontrando polen de maíz prácticamente en todos los restos de comida. Estos expertos son enfáticos al señalar que la civilización Caral o Norte Chico fue una civilización del maíz, pues este, y no los productos marinos, fue la principal base de alimentación. Es decir, que hace 6.700 años ya existía una agricultura intensiva de maíz en los valles de la costa central. No se trata de teocintle en cuevas, sino de cientos de hectáreas de monocultivos de maíz. En ninguna otra parte de América se ha encontrado una domesticación tan antigua y extendida del maíz como la de los valles costeños peruanos. Ahora, ¿cómo llegó el maíz domesticado entonces a Centroamérica? Plantea este periódico así. David Reich, genetista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard,
dirigió el proceso de extracción de ADN antiguo a 20 personas enterradas en los refugios a lo largo de 6.000 años. El análisis reveló varias migraciones humanas hacia la región maya, en lo que hoy es el sureste de México y el centro de Centroamérica. Encontraron 3 grupos distintos, uno que vivió entre 7.300 y 9.600 años atrás, otro que vivió hace unos 3.700 a 5.600 años y un tercer grupo de mayas modernos. El primer grupo parece estar relacionado genéticamente con una migración hacia el sur a través del continente americano durante el Pleistoceno, pero el segundo grupo tenía un vínculo genético con los ancestros de los hablantes de Chibcha que vivían más al sur, en lo que hoy es la zona andina de Colombia. Continúa este artículo del periódico Opción de Perú planteando que los autores plantean la hipótesis de que esta sustitución poblacional procedió de una migración masiva desde el sur. Ese, según ellos, fue el resultado espectacular. Un antropólogo lingüista de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y autor del artículo hizo un análisis de las primeras lenguas chibchas y mayas y descubrió que un término para referirse al maíz se había trasladado de la lengua chibcha a las lenguas mayas, lo que apoya aún más la teoría de un origen chibcha del maíz. Las evidencias genéticas muestran que las cepas de maíz más recientes tenían mayor ascendencia del maíz chibcha de la región colombiana. En resumen, hace 4.500 años, poblaciones de la meseta andina colombiana emigraron a Centroamérica y el sur de México, llevando consigo las cepas de maíz andino evolucionadas en Sudamérica. Esto lo plantea el periódico Opción de Perú. ¿Hasta ahora ya has alcanzado una conclusión? Pues no es el momento, espera porque viene más. Aquí no termina todo. Veamos qué se dice sobre el origen del maíz por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por sus siglas FAO. Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7.000 y 10.000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México, donde algunas pequeñas mazorcas de maíz, estimadas en más de 5.000 años de antigüedad, fueron encontradas en cuevas de los habitantes primitivos. Las varias teorías relacionadas con el centro de origen del maíz se pueden resumir en la siguiente forma. Origen asiático. El maíz se habría originado en Asia, en la región del Himalaya, producto de un cruzamiento entre plantas. Esta teoría no ha tenido un gran apoyo y se reconoce que es uno de los cultivos alimenticios que se originaron en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la teoría de que el maíz es un anfidiploide está ganando terreno a partir de estudios citológicos y con marcadores moleculares. Prosigue el artículo de la FAO mencionando la teoría del origen andino del maíz. El maíz se habría originado en los Altos Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. La principal justificación para esta hipótesis fue la presencia de maíz reventón en América del Sur y la amplia diversidad genética presente en los maíces andinos, especialmente en las zonas altas de Perú. Una seria objeción a esta hipótesis es que no se conoce ningún pariente salvaje del maíz, incluyendo teosinte, en esa región. En los últimos años, Mangelsdorff descartó la hipótesis del origen andino. Origen mexicano. Muchos investigadores creen que el maíz se habría originado en México, donde el maíz y el teosinte han coexistido desde la antigüedad y donde ambas especies presentan una diversidad muy amplia. El hallazgo de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas en zonas arqueológicas apoyan seriamente la posición de que el maíz se habría originado en México. En cuanto a la evolución del maíz, la FAO plantea lo siguiente. El debate sobre el origen del maíz todavía continúa, y comprender ese problema no es solo de interés meramente académico. Es importante para promover programas agresivos de mejoramiento y para la transferencia de caracteres deseables de especies silvestres afines y cultivares locales en la evolución
y el continuo mejoramiento del maíz. Las teorías sobre el origen del maíz actualmente aceptadas se resumen a continuación. Plantea la FAO lo siguiente: origen del maíz tunicado. Mangelsdorff defendió la hipótesis de que el maíz se originó de una forma silvestre de maíz tunicado en las tierras bajas de América del Sur. Propuso que el teosinte era un híbrido natural, aunque finalmente Mangelsdorff descartó esta hipótesis. La misma generó y estimuló gran cantidad de investigaciones. En los últimos tiempos, la hipótesis de participación de las tres especies maíz tunicado, teosinte y Tripsacum fue rechazada al no estar apoyada por datos citotaxonómicos y citogenéticos del maíz y del teosinte. Teoría del origen del maíz silvestre. El maíz se originó de una antigua forma salvaje de maíz nativo, ahora extinta, en las alturas de México o Guatemala. Se ha sugerido que los ancestros del maíz cultivado eran alguna forma de maíz silvestre. El maíz primitivo, el teosinte y Tripsacum, divergían entre ellos muchos miles de años antes de que el maíz silvestre evolucionara como para llegar a ser una planta cultivada. Como nunca se ha encontrado el maíz silvestre o formas silvestres de plantas de maíz, esta teoría no recibe gran consideración. Teoría del origen del teosinte. El maíz deriva del teosinte a través de mutaciones y por selección natural, o fue obtenido por los primeros agricultores fitomejoradores. Es generalmente aceptado el hecho de que el teosinte es el antecesor silvestre y/o allegado al maíz y que ha participado directamente en el origen del maíz cultivado. La hipótesis de que el maíz es una forma domesticada de teosinte ha encontrado considerable apoyo. Algunos experimentados estudiosos del maíz no están de acuerdo con la teoría de la evolución del teosinte a maíz y creen que el maíz se originó de antiguas formas de maíz silvestre. Ya sea que el maíz se haya originado del teosinte o que el teosinte y el maíz se originaron separadamente, hay un hecho indiscutido, y es que el germoplasma del teosinte ha introgredido extensivamente en el del maíz durante su evolución y domesticación en México. Continúa la FAO planteando lo siguiente sobre la difusión del maíz, diciendo que la difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y productora de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México llevaron esta planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y después a Estados Unidos de América y Canadá. Los exploradores europeos llevaron el maíz a Europa y posteriormente los comerciantes lo llevaron a Asia y África. Se considera que alrededor del año 1000 después de Cristo, la planta de maíz comenzó a ser desarrollada por agricultores mejoradores, siguiendo un proceso de selección en el cual conservaban las semillas de las mazorcas más deseables para sembrar en la próxima estación. Esta forma de selección de las mazorcas más grandes todavía es usada por los agricultores en México para mantener la pureza deseada de las razas de maíz. En las alturas de México Central, esto es aún un rito motivo de ceremonias religiosas anuales. Después de la cosecha del maíz, los agricultores se reúnen para esas ceremonias y llevan consigo las mejores mazorcas en las que el productor y el propietario reciben los honores. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en el año 1492, los agricultores americanos desde el actual Canadá hasta el actual Chile ya estaban cultivando variedades mejoradas de maíz. Cuando regresó a España en 1493, muy probablemente llevó consigo semillas de varios cultivares locales de maíces duros. Hacia fines de los años 1500, el maíz era extensivamente cultivado en España, Italia y sur de Francia, y la difusión del maíz continuó a otros países del Viejo Mundo. Se cree que los navegantes portugueses introdujeron el maíz en África a principios de 1500, ya que tenían motivos para su cultivo dentro del contexto del tráfico de esclavos.
El maíz también llegó al sur de Asia a principios del 1500, por medio de los comerciantes portugueses y árabes desde Zanzíbar. Es probable también que el maíz haya sido primeramente introducido en el noroeste de la región del Himalaya por los mercaderes de la Ruta de la Seda, de donde posteriormente se difundió a muchas regiones vecinas. Hay una línea de pensamiento que opina que existieron contactos en épocas precolombinas entre el Nuevo y el Viejo Mundo, incluyendo Asia, y que las formas primitivas de maíz llegaron a Asia en esas oportunidades. Interesante ese dato. Hay algunos expertos que sostienen que la región del Himalaya fue un centro secundario de origen del maíz. En la región del Himalaya, en Sikkim y Bután, se encuentran algunos tipos de maíz que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, el maíz primitivo Sikkim. Sin embargo, que no hay evidencia suficiente para sostener el origen asiático del maíz y ni siquiera la presencia de maíz en épocas precolombinas en India o en Asia. Lo cierto es que después de la llegada de Colón a América, en menos de 300 años, el maíz viajó alrededor del mundo y se estableció como un importante cultivo alimenticio en numerosos países. Los enlaces de las fuentes consultadas para esta investigación están en la descripción de este video. Ahora, tras conocer los planteamientos que aparecen en la página web oficial del Gobierno de México, el artículo publicado en el periódico peruano Opción y la investigación realizada por expertos de varios países y publicada en el sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, ¿qué opinas tú sobre el verdadero origen del maíz? Te leo en los comentarios. Regálanos ahora un like y suscríbete al canal. No olvides comentar tus opiniones y compartir este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Pronto volvemos con más.